nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, agarrá ahí tu Biblia, no sé lo que tengas digital. Primero quería contarte que ayer estuvimos con la senadora de nuestra provincia. ¿Conocen ustedes cuál es el nombre de la senadora de la provincia de Santa Cruz? María Belén. O sea que vos viniste. Sí, estuviste. Los demás sabían que su senadora, que es muy importante ser senador porque ellos eligen, votan leyes, arman leyes, reforman, cambian, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? No es algo así nomás, ¿sí? Y gracias a Dios anoche estuvimos con ella, su secretaria, en este lugar y pudimos aprender un poco más de política, ¿sí? ¿De qué aprendimos? ¿Será que Dios está en la política también? Por supuesto, ¿sí? Si en nuestra política hubiera gente cristiana, seríamos un pueblo feliz y dormiríamos en paz, ¿sí? Si no pasa eso, es porque no hay gente cristiana en el poder. Así que oremos para que en estas próximas elecciones vayas a votar, aprendas, busques información, no votes a cualquiera, orar al Espíritu Santo, que sea Dios quien nos guíe, ¿sí? Amén. Y vamos a pedirle por favor que traten de no hablar mucho allá porque a mí me molesta cuando hablan allá porque yo los escucho acá, ¿sí? Entonces ustedes traten de venirse para acá, de traer a los niños, de no charlar tanto para que no me distraiga yo y yo pueda ir bien diciéndole la palabra de Dios, ¿sí? Así que por favor los que tienen niños los agarran, los traen a su regazo, ¿sí? Vamos a hablar de un tema que ya lo habló el pastor y estuvo muy lindo. Y no solamente queremos que sea lindo, sino queremos que sea práctico, que sea una palabra que la podamos practicar, ¿sí? Así que para eso yo necesito de que tus oídos estén atentos a Dios, atentos a oír a Dios, ¿sí? No estén atentos a oír a la pastora, estén atentos a oír a Dios. Que se te revele algo cuando hablemos de la palabra del Señor. Amén. Y como la palabra de Dios es tan importante, nosotros le tenemos que dar sublime importancia. ¿Sí? Sublime. Que si escuchas ahí que te hablan y te cuchichean, que el celular está alto de los niños, decirle, tranquilo, vamos a oír a Dios. Amén. El tema es una nueva manera de pensar, ¿sí? Esa va a ser la enseñanza de que tenemos que aprender todos a tener una nueva manera de pensar. Porque cuando no éramos de Jesús, ¿en qué pensábamos? En cosas malas, ¿cierto? Porque estábamos pensando continuo a ver el mal, ¿sí? Solito nos íbamos metiendo a ese camino, a esa forma de vida, a ese estilo de vida. Pero cuando nos acercamos a Jesús, Dios nos enseñó que tenemos que aprender a pensar lo bueno correctamente, así como Dios quiere que nosotros andemos pensando, ¿sí? No como esa canción que dice te pintaron pajaritos en el aire, ¿viste? Empezaste a pensar pajarito acá, pajarito allá y terminaste en una desgracia, ¿sí? Vos no, vos tenés que ser un hombre, una mujer de Jesús que continuamente esté enseñándole a la mente, enseñándole al corazón, ¿sí? Porque nuestro corazón está directamente con la mente,
¿Sí? Entonces le enseñamos lo que tiene que pensar. Amén. En Romanos 12:2, la palabra de Dios nos enseña. Romanos 12:2. Vamos a leerlo, ¿sí? Ahí nos habla la Biblia de que no nos tenemos que conformar a este siglo. Dice, lea conmigo, a ver, dice, no os conforméis a este siglo, sino transforme por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Inmediatamente, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tiene que cambiar los pensamientos, ¿cierto? Porque cuando vino usted a la iglesia, muchos de los que vinieron a Jesús vinieron con ganas de suicidarse, ¿cierto? De cortarse las venas. Estaban desahuciados y tristes. Estaban frustrados. ¿Cómo llegamos a Jesús? A ver. Endemoniados, ¿cierto? Enfermos, perdidos. Miren, entonces, ¿podemos seguir con esa mentalidad? No. Todo tiene un cambio, una transformación. Cuando venimos a Jesús y tenemos un encuentro con Él, un encuentro con Dios, empieza Él a transformar nuestra mente. ¿Sí? Yo siempre cuento que en mi casa fue una casa donde se hablaba muchas malas palabras, todo el tiempo, hasta para decirte un cariño, ni te cuento el cariño que decíamos, porque no te va a gustar. Para decirte un cariño, unas malas palabras. Para decir cualquier cosa que quería, le incluíamos una mala palabra. Entonces, tuve que ingeniármelas. Entonces aprendí una estrategia para mí personal. Y cada vez que se me ocurría decir una palabra, yo decía, a la pepetuá. Y por ahí me golpeaba con algo y quería decir una mala palabra y decía, a la pepetuá. Entonces, todos mis hijos se criaron con a la pepetuá. No sabían ellos que habían malas palabras. Cuando empezaron a ir al colegio, a asistir a clases, los niños decían muchas malas palabras. Y me acuerdo que venían ellos y me preguntaban, mamá, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esta palabra? Eso es una mala palabra, hijo, nosotros no la repetimos. Y ellos se iban dando cuenta que en casa, en su casa, no se usaban ni para pelear las malas palabras, porque algunos, viste, que dicen, bueno, pero es que me enojé y le dije una mala palabra. Nosotros nos podemos re-enojar en casa, estamos requete contra enojados y jamás nos pronunciamos una mala palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos fue transformando, ¿qué? La mente. Por ejemplo, a mí me enseñó, deja la ira. Deja la ira. ¿Cómo hago para dejar la ira? Si cada vez que alguien viene a decirme algo que no me gusta, enseguida me agarra la ira. Y la palabra de Dios me enseñaba, deja la ira. Desechá el enojo. Salmo 37:8. Hasta rima, ¿viste? Entonces, cada vez que mi conducta quería ser mala, negativa, quería ser diabólica, me acordaba de estas palabras de Dios que me iban transformando. Entonces, como se transformaba mi mente, también se transformaba mi boca, la lengua. ¿Se acuerdan que hicimos parte 1, la lengua parte 1, la lengua parte 2 y creo que le vamos a incluir la lengua parte 3? Porque ahora usted tiene que pronunciar palabras delante de Dios. Usted no tiene que ser mudo. Usted no tiene que ser callado. No delante de Dios. A Él usted le tiene que explayar todo, decir todo específicamente. Las palabras no tienen que faltar en su vocabulario cuando habla con Dios.
Y no tiene que ser un Padre Nuestro, una Ave María, como nos enseñaban antes. Vieron que uno antes para acercarse a Dios, ¿qué hacía? 10 Padre Nuestro. Si pecabas y fornicabas, 20 Ave María. Y así. Nos tenían de recitar y recitar, pero no hablábamos, no pronunciábamos palabras. Entonces cuando venimos a Jesús, los que éramos antes católicos o de otras religiones, no sabemos qué decir, ¿cierto? Y balbuceamos a veces, Señor, para que la gente se quede tranquila que estoy diciendo algo. El otro día me puse contenta porque vino la familia de Francisco a Bayay. Y el niño, su hermanito pequeño, tuvo él una experiencia sobrenatural acá en este altar. Y él quedó tiradito, así todo. Y yo decía, él está teniendo la experiencia, un encuentro personal con este Dios que predicamos. Y saben que fue a casa él y decían que él ahora estaba aprendiendo a hablar en lenguas. Claro, como me escucha a mí también acá que estamos de él a hablar en lengua acá arriba. Y entonces en una oportunidad se animó él y me dijo, quema tu rama seca. Estaba aprendiendo a hablar en lenguas, dice. Son muy pícaros los niños, son muy bellos, ¿cierto? Cuando se trata de esa inocencia, como ellos copian lo que nosotros los adultos vamos haciendo, ¿sí? Por eso es muy importante que se transforme tu mente, que cambie, que se renueve, ¿sí? No podés quedarte con lo que te trajo la familia, la cultura, ¿cierto? No podés quedarte, vos tenés que trabajarte más. La Biblia dice en 1 Corintios 13:11 que cuando éramos niños, pensábamos como niños, ¿sí? Cuando éramos niños. Pero, cierto que los niños siempre tienen eso que, mamá, yo cuando sea grande voy a ser astronauta. Mamá, Pablo nos decía, mamá, yo cuando sea grande voy a ser juez. Para que le den las cosas a las mujeres. Voy a ser juez, decía. Para que me paguen mucho. Porque mirá, mamá, díselo, el juez te hizo una rayita así y le tuviste que pagar 5.000 pesos. En aquellos años, cuando él era chiquito, tenía 9 años. Pasaron unos cuantos años más y cambió, ya no quería ser juez. Ya quería ser, no sé si quería ser futbolista, no sé qué. Viste que los adolescentes arrancan por ahí, tipo 10, 11 años, ya quieren ser Messi. Claro, tanta publicidad y tan ganador que es, todos quieren ser como él. Los niños también. Pero después creció, siguió creciendo y empezó a hacer su vida escolar y empezó a cambiar y empezó a decir, esto es lo que me gusta, hasta que encontró algo que más o menos le parecía a él, ¿sí? Nosotros con el papá le decíamos, dale hijo, que después vas a ganar buen dinero si te metes en esta carrera. Y ya crecido mi hijo, ya era un joven, como muchos de ustedes que están acá, y renegaba conmigo, me decía, ay, qué pesada que sos, mamá. Sos tan pesada que voy a ir a rendir solo para que no me vuelvas a hablar. Bueno, le decía yo, hacelo. Y cuando se recibió, ya grande, ya no niño, no el niñito que pensaba ser juez, que pensaba ser político, que pensaba esas cosas cuando era niño, se recibe de técnico electrónico en la Escuela Industrial 6. Inmediatamente lo absorbió la escuela y lo tomaron de profesor. ¿Viste? O sea, cambió. Y cuando se puso a trabajar de profesor no le alcanzaba para el alquiler. Entonces se tuvo que ingeniar cómo hacer para anotarse en todas las empresas posibles. Bueno, ahora entró en una mejor empresa, por la gracia de Dios, y cambió. ¿Vieron cómo fue transformando su pensamiento? ¿Qué le cambió? La mente, ¿cierto? La forma de pensar. ¿Cuántas de ustedes habrán querido ser la señorita, ¿no? Cuando eran chiquitas, yo voy a ser maestra cuando sea grande.
yo voy a ser la directora, decía yo. Yo nunca quise ser maestra, mira, yo siempre quise ser la directora. ¿Ven? Pero el Señor nos va transformando, nos va cambiando, ¿cierto? Él quiere que nosotros dejemos de pensar como niños, no vivamos siempre pensamientos de niños. ¿Saben por qué? Una de las cosas que nos afecta para el trabajo grupal, el trabajo corporativo, es que sigamos siendo infantiles. El infantilismo, la manera de pensar infantil. Los chicos que los criaron bien en sus casas, con mamá y papá, casi siempre los casamos así nosotros porque a ellos se les dio todo, ¿cierto? Todo lo que no nos dieron a nosotros, les dimos a los hijos, ¿o no? Todo lo que tu papá no hizo con vos, ¿vos qué haces? Tratás, haces, pero hasta lo imposible para darle. Hasta el chocolate que no te quiso comprar el desgraciado. Esa muñeca que no me quisieron comprar. Y llenaste a tu hija de 100.000 muñecas ahí en el cuarto, porque criaste un hijo desde tu dolor, desde tu angustia, desde tu rechazo. Pero la Biblia nos enseña, esperen, hay un momento, iglesia, que tenemos que cambiar, dejar de ser niños. ¿Sí? Por eso es que nosotros a ustedes no le decimos, traigan a la gente para que nosotros lo oremos. ¿Qué le decimos? Salgan a buscar a la gente, oren allá por la gente se va a sanar cuando vos ores. Porque esperamos que haya un crecimiento en vos. Queremos, anhelamos, lo queremos de todo corazón, que dejes esa vida de pensamientos infantiles, de niños, y que vos te veas como Dios te ve, que vos podés ganar un alma. Amén. Podés ganar a uno. Y cuando ganes uno te va a gustar. Y vas a ver cómo vas a lograr de ganar otro más para Jesús. Porque tenemos que pensar ahora como más grandes. Yo pienso ahora como un hijo de Dios. Ya no pienso como antes cuando no era cristiano, ahora yo pienso como un hijo de Dios. Amén. Una nueva vida es posible solo con una nueva forma de pensar. Si vos estás esperando tener esa oportunidad de vivir una nueva vida, vos tenés que saber que lo vas a poder lograr, pero vas a tener que hacer un cambio. Cambiate el chip. Cambia tu chip. No hay que quedarse solamente con lo que aprendiste en casa. ¿Sí? Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Qué tenemos que hacer entonces para vivir como queremos bien? Cambiar los pensamientos, ¿sí? Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Nos suele pasar cuando queremos hacer este cambio de pensamiento. Es como que ya estuviésemos programados, ¿cierto? Es como que repito como lorito o repito la misma historia de mis familiares. Hay una historia que nos encanta a nosotros contar de una chica recién casada. La chica estaba enamorada de su esposa, se casó. ¿Y qué quiere hacer la esposa? Siempre que se casa. A ver, chicas, cuéntenme, ¿qué le hicieron? Lo primero que hicieron a su esposo. Acá ya dice que le pidieron la tarjeta. No puede ser. Las esposas de Dios, lo mejor que quieren es atender al esposo, ¿cierto? Dar la mejor atención. ¿Qué es lo que haces? Preparás la mejor comida. Bueno, esta chica estaba súper enamorada y le quiso hacer la mejor comida a su esposo.
Y le hizo lo que ella sabía, que conocía en su casa, que era la colita de cuadril. Y resulta que el esposo se quedó admirado, porque bueno, le gustó la sorpresa de ser atendido. A los hombres les encanta que les sirvan, ¿cierto? La esposa que no gana a su esposo por el corazón, lo gana por... Chicas, piensen. Bueno, y esta estaba tan entusiasmada cocinando la colita de cuadril, pero la sorpresa que se pegó el esposo cuando vio el plato. Y ella enseguida lo miró y dijo, ¿qué? ¿No te gustó? Como nosotras, ¿cierto? Cuando ¿no te gustó lo que hice? Y ella igual estaba así, ¿no te gustó? No, sí, estuvo riquísimo todo. Pero ¿y por qué mirás así la comida? No, me sorprende, dice, porque nunca vi que a la colita de cuadril le saquen la colita. ¿Sí? ¿Y vos por qué? Ay, ¿sabés qué? No sé por qué le sacó la colita. A ver, voy a llamar a mi mamá para preguntarle por qué es que se saca la colita al cuadril, porque así me enseñó mi mamá y así está bien como ella lo hace. Y cuando llama a la madre, ¿qué pasa? La mamá le dice, ay, no sé, ni idea tengo qué pasa, por qué le cortamos la colita al cuadril. Llama a la abuela. Llaman a la abuela. Y la abuela le dice que eran tan pobres que no les alcanzaba para comprar una bandeja más grande. Entonces le sobraba la colita y como le sobraba, ella siempre cortaba la colita. Por eso la Biblia nos especifica bien de que nosotros tenemos que quitarnos de nosotros todos los programas que venimos cargando de las enseñanzas pasadas, de la vida pasada, de la vida vieja. Nuestra mente se va como programando, ¿cierto? Entonces lo mismo nos pasa en la cultura, en la crianza, en la educación, en las circunstancias que vivimos en la vida, como por ejemplo la pobreza. Vieron que hay gente que dice, yo nací pobre y voy a morir pobre. Mi papá decía una cosa muy fea que yo, ay Dios mío, decía, no, mejor que falte y no que sobre. Yo decía, es gallego, no sé, es bien gallego duro. ¿Cómo? Toda la gente dice es mejor que sobre y no que falte, y él no, mejor que falte y no que sobre. La mentalidad de pobreza y de escasez que tenía. Por eso nosotros vamos respondiendo a cada circunstancia conforme a lo que nosotros pensamos, ¿cierto? No sé, dígame un pensamiento, a ver, de la iglesia. Vamos a sacarnos un pensamiento de iglesia. A ustedes que son bichos de iglesia. Los que nacieron ya en la iglesia, ¿viste? Toda la vida escucharon la palabra de Dios. A ver, cuéntenme, a ver algo que les hayan enseñado en la iglesia y por ahí ni sabes por qué se hace, ¿no? Por ejemplo, ay, en esta iglesia no oran de rodillas. ¿Cierto? Usted va a algunas iglesias y todo el mundo se tiene que arrodillar, es obligatorio. Porque así es la manera. Está bien arrodillarse, no decimos que está mal, pero ya cuando lo hacemos por una costumbre, sin pensar en lo que estamos haciendo, no tiene validez, ¿cierto? En cambio, cuando la gente se arrodilla de corazón a Dios, te estremece el alma, ¿cierto? Nosotros que siempre ministramos personas y estamos en el altar, cuando vemos que alguien viene a Dios, alguien nuevo, alguien que no conoce de Dios, y lo vemos arrodillado, lo vemos llorando, lo vemos exponiéndose delante de la presencia de Dios, eso es lo más bello, ¿sí? Ver esas circunstancias, eso que es verdadero, eso que es real, ¿sí? Amén. Pero capaz que vos decís en tu mente, no, porque si se arrodillan son más espirituales que los que oran de pie, o no sé, si orás tenés que orar sí o sí con los ojos cerrados. A ver, digamos ahora la hora de comer.
Cuéntenme, ¿cuántos son los pesados que oran 10 minutos en la comida? ¿No? Ya está fría cuando la... Allá dice, hay uno que ora... Empezó a orar por la comida y se acordó de la abuela, del pariente que está enfermo, ¡ay, Dios mío! El perrito que le duele la pata. Se acordó de todo en la oración de comer. Era que tenías que decir, Dios bendice estos alimentos. Ese es un tremendo... Pero, ¿es más espiritual o es mejor? Porque ¿hay transformación ahí? ¿O no? Se tiene que transformar nuestra oración, ¿cierto? Tiene que ser un nuevo pensar. O sea, yo me tengo que portar como se debe, con la ética que corresponde, la conducta que corresponde. Si voy a hacer una oración por la comida, ¿cómo oro? Rápido, por la comida, porque se enfría. Muchos tal vez van a decir, ay, esta pastora, qué terrible. Pero es así, ¿o no? Tenemos que transformarnos. Y eso que, miren, ni siquiera me acuerdo ahora de otras cosas, pero no sé, si orás con los ojos cerrados o orás con los ojos abiertos. Nosotros con el pastor estamos de continuo orando, pero si tenemos que manejar con los ojos abiertos. ¿Cierto? Y vamos clamando, vamos orando. Cuando vamos al súper, ¿qué hacemos? Vamos clamando a Dios, orando, Señor, ayúdame a que haga las compras bien, que sea de beneficio para mi esposo, para mi familia, que no nos falte en la casa. Pero ¿usted cómo va? En medio del hielo, orando así. Se va a caer seguro, ¿cierto? Por eso tenemos que aprender, renovar nuestro pensamiento, transformar. Las personas con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, si son de Dios, va a producir algo espiritual. Va a haber un cambio. ¿Cuál es la tarea? Entonces, ya que hablamos que tenemos que estar en cambio, en transformación continua, que tiene que haber algo. A ver, díganme ustedes algo de familia, de su familia, que traigan, que ustedes en esto, que hacía mi familia. Yo les cuento así, miren. En mi casa, desde que éramos bebitos, nos dieron la fruta, toda la fruta que se come a fin de año, las ensaladas de fruta, jamás nos dieron sin vino, siempre fueron con vino. Yo jamás conocí, hasta que me hice cristiana, ni conocí que existía la ensalada de fruta y el clérico. ¿Cómo le dicen acá? Bueno, los norteamericanos le dirán así, ¿no? Ponche, mira vos. Resorio. Bueno, eso es algo que yo lo traía de cultura, ¿no? Y yo decía, pero no tiene gracia comer las frutas, ¿y qué estamos comiendo? Pura agua y fruta, no nos hace nada eso, ¿cierto? Claro, porque la intención, la cultura de mi casa era que todos tomaban lo mismo. No había nadie porque querían hacer toda una generación de alcohólicos. Gracias a Dios que Dios me sacó de ahí. Y eso hay que cambiar en la familia. O sea, vos, en mi casa, cuando yo me casé, no dejaba que ninguno de mis hermanos venga a tomar a mi casa. Ay, hermanita, qué mala que sos. Si solamente quiero tomar una cerveza con mis amigos, acá en la vereda, nomás, che, me decía mi hermano, el más chiquitito. Mirá, del portón para afuera con tus amiguitos, y si acá me vas a traer cosas robadas o alcohol, afuera. Te vas a la calle. ¿Sí? Así logré sacar el alcohol de mi casa. Porque si yo me quedaba con esa cultura y digo, ay no, porque yo tengo que ser buena, porque ahora soy cristiana. Como me quería hacer pensar mi familia, decía, che, vos sos cristianos, sos más malas que los calambres, me decían. Y yo decía, y ustedes son unos abusivos peores. Porque en la casa de uno tiene que hacerse lo que uno dice. ¿Cierto? Entonces, fuera el alcohol, fuera, no lo quiero. Lejos de mí. ¿Sí? Ay, pero pastora, me dijeron un día cuando ya éramos pastores, pero las otras iglesias toman los pastores. Y bueno, que tomen ellos. Yo en mi iglesia no tomo. No me alcoholizo. Porque hizo un daño y un
perjuicio por generaciones en mi casa. Y no le voy a permitir al diablo que me quiera sacar los pensamientos de Dios. Pero en la Biblia, pastora, dice que Jesús tomó con la mujer. Sí, contame todos los cuentos que vos quieras. Pero ¿sabes qué? En casa se abusó, se violó. Hubo gente en la cárcel. Se pagó terriblemente por el alcohol. Entonces no le doy permiso, porque yo transformé mi manera de pensar. Usted dele permiso, usted es recapo y se la aguante y usted no le pasa nada y su familia está íntegra. Gloria a Dios, haga lo que usted quiera. Pero en cuanto a mí, no voy a permitir esto en casa, porque cambié mis pensamientos. Pero cuénteme de usted, yo quiero algo, una historia suya, ver algo que hayan repetido, que usted dice, cuando me di cuenta, por lo que habla Dios, porque el Señor nos enseña a pensar lo correcto para nuestra familia. Cuénteme usted, a ver, una anécdota de cambios de pensamientos. Sí. Usurpo, claro. Ajá. No afanes, te dijo, primero. Qué capo que es Dios, ¿viste? Por eso el más grande. Por todo. Bueno, eso nos enseña nuestro pastor, ¿cierto? Muy bien. Claro. Qué bueno. ¿Y sabes por qué lo traías? Lo de la usurpación. Ajá. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta? Ya estaba instalado. No en ella que estaba viniendo en la iglesia, sino en la familia, ¿cierto? En los anteriores. Pero qué bueno que es el Señor. Y se vio la gloria de Dios porque te lo dieron legalmente. Vos no fuiste a robar nada, no fuiste a hacer nada en contra de la ley, sino que oraste y te activaste seguro. ¿Cuántas veces fuiste ahí a pedir? Claro, tuviste que moverte, ¿cierto? Hay que hacer la movida. En esto también, en cuando renovamos la mente, también tenemos que hacer esa movida de sacarnos esos pensamientos malos y reemplazarlos por los que Dios nos enseña en su palabra, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia dice, no temas, cree solamente. ¿Alguno de ustedes era miedoso, sin valor? ¿Cuántos dormían con las luces prendidas? ¿Ves? Mira, oh my God. Allá hay otra, acusan por allá. Acusan. Pero la palabra de Dios dice, reemplaza ese pensamiento. No temas, cree solamente. ¿En qué tenés que creer? En que Dios va a enviar ángeles a cuidarte. Que Él te va a rodear como cantamos. Él te va a rodear. Él te va a ayudar. Él no se duerme, mira, Él va a estar al pendiente, al cuidado de tu vida. Pero vos tenés que aprender a reemplazar los pensamientos de temor, ¿cierto? Después dice, no te preocupes por nada, en cambio, orá por todo. Esa es la frase preferida de nuestro pastor. No se preocupe. Él es así, les cuento, no se preocupa por nada. Yo le digo, es como agua de pozo el tipo. No se mueve. Siempre fue así mi esposo desde niño. Yo lo conozco desde que tenía 16 años. Sí, siempre fue el mismo. Así como usted lo ve, así fue. Sin preocuparse. Hasta parece sarcástico a veces, ¿no? Hasta parece que no tuviera sentimientos, pero no es así, sino que aprendió a reemplazar pensamientos. ¿Sí? Eso es lo que aprendió. Y eso es lo que enseñó él a mí como esposa y a mis hijos en casa. Y a mi nieta le enseñamos lo mismo. Reemplacemos pensamientos por la palabra de Dios. Entonces, si a usted le viene una cuenta, si el padre se le enferma, vio que ahora el papá del pastor está enfermo.
Pero estamos en oración, orando, amando, orando, nada más. Hay personas que se le complica la vida cuando tienen a los padres en otro lugar y algún padre se enferma y dice, me voy. Dejan el trabajo, se llenan de deudas, pierden su tiempo. Y dice, ay, pastora, qué desalmada, pero ¿cómo no va a ir a despedir a su papá? Yo no tuve mucho problema con eso, porque como no era muy bueno mi papá, yo acepté enseguida la palabra del Señor y dije, Señor, mi papá está en tu presencia. Y eso es lo que vale, la oración que hicimos por él por tantos años. Amén. Pero yo he visto situaciones así como estas que les cuento, que hay gente que se desespera. No, que tengo que ir a ver a mi papá porque mi papá está enfermo, ya se muere. Y resulta que revive. A mí me pasó así, me dijo el doctor, esta noche, a la medianoche, era como la Cenicienta mi papá. A las 12 de la noche su papá, caput. Chao. Compren el cajón, pídanlo a la municipalidad, hagan algo, nos decían los doctores, porque tu papá no pasa la noche. Y vivió como 10, 15 años más. ¿Vieron? Por eso hay que tratar de pensar bien y buscarse nuevas formas de pensamientos. ¿Por qué? Por eso usted acude al hermano, ¿cierto? Acude a su líder, acude al pastor, acude a la pastora. ¿Para qué? Para que tenga una multitud de gente pensando por usted en una circunstancia difícil, ¿cierto? No sé, le pasa algo con el auto. Chocó. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Cómo puede reemplazar ese pensamiento de destructivo que dice, ay, no voy a salir, no, mirá lo que hice? Encima se siente mal uno, ¿cierto? Yo me acuerdo la primera vez que choqué el auto de la familia, era de mi esposo, mío y de mis hijos. Y no me di cuenta y no sabía nada de autos, entonces yo no me daba cuenta que el auto estaba largando humo. Me di cuenta cuando nos tapó de humo y rompí el motor. Y entonces yo me sentía culpable porque decía, uy, no, Dios mío, mi esposo me va a decir de todo porque rompió lo único que mi esposo amaba más que a mí, su auto. Y qué sorpresa, menos mal que yo tengo un esposo que le dije que él reemplaza los pensamientos por los pensamientos de Dios. Entonces yo había orado mucho ese día porque dije, ay, me mata ahora mi esposa, ay, no sé, se va a enojar conmigo, ¿qué vamos a hacer? Y estaba preocupada así, y cuando le digo, se enteró de que le había roto el auto, me llama él. Yo dije, acá me insulta de todo, me va a decir. No, y me dijo, no, ma, no te preocupes. Dice, si lo mismo que te pasó a vos me podría haber pasado a mí. No creo, porque él se hubiese dado cuenta. Pero él me quería consolar. Y me quería decir, no hay drama, o sea, es nuestro bien. No hay problema, lo recuperamos de vuelta. ¿Sí? ¿Y saben qué logró mi esposo con eso? Que nosotros seamos los primeros Méndez que tuvimos un auto 0 kilómetros. Ya tuvimos 3, pero el primero de la familia lo tuvimos nosotros. ¿Por qué? Porque mi esposo reemplazó los pensamientos malos, negativos, que no son de Dios, que son de la carne o son del diablo, por pensamientos de la palabra de Dios, que enseña que el esposo tiene que amar a la esposa. Me salvé. Miren, si no me amaba con el amor de Jesús, ¿qué hubiese sido de mí? Pero como me amaba con el amor de Jesús, él logró motivarme. Entonces yo dije, ay, no, mi esposo es muy bueno, así que yo voy a hacer de todo para que consigamos. Nosotros somos los que vamos a innovar en la familia. Mi esposo va a ser el primer Méndez que va a dejar de andar en Falcon y en autos viejos. Y lo logramos. ¿Por qué? Por reemplazar pensamientos. Dice, mejor es dar que recibir, como decían hace rato en la ofrenda. Pero a nosotros más nos gusta recibir.
Por eso está hecha la ley, hecha la trampa, dice, ¿no? Porque ¿qué se nota que nos gusta más? ¿Dar o recibir? Seguramente que es recibir. Y cuando damos así. Te lo presto, Te lo presto un ratito, como los niños. Viste que los niños cuando quieren, va un nene a jugar a la casa y dice, te lo presto pero no me lo rompas. Lo mismo nosotros, te lo presto, cuidadito con lo que haces, ni transpires. Pero la Biblia dice, mejor es dar. Yo sé que Dios lo ha hecho con esa intención de que aprendamos a dar. Porque se nota que no sabemos dar. Que tu mano no se entere. Lo que hace, dice la Biblia, lo que da. Que no se entere la otra, ¿cierto? Los refranes, ¿cómo nos sirven, cierto? Los refranes son muy lindos para aprender porque nos enseñan grandes cosas. Algo cultural le voy a contar, miren. Yo escuchaba en la radio hoy un programa donde decían que nuestra cultura, la cultura de los argentinos, es muy diferente a los de los países que están cercanos a nosotros, porque los pensamientos de los otros países, ellos piensan que si vos naciste en un estrato social, te vas a quedar ahí de por vida. O sea, si naciste pobre, ¿vas a morir? Pobre. Ese es como el pensamiento de mi papá era. Pero sin embargo, los argentinos tenemos un pensamiento aspiracional. ¿Cómo es nuestro pensamiento en nuestra cultura? Aspiracional. Nosotros los argentinos nos vieron que nos dicen que somos reagrandados. Como porote en agua, dice. Somos agrandados. ¿Por qué? Porque por más que nosotros seamos pobres, tenemos una conducta cultural aspiracional. Siempre pensamos que vamos a lograr ser exitosos. Y les revienta a los otros países. Les molesta. Acá el pastor siempre nos dice un refrán que dice, cuidadito como tratás a tu hermano o a tu hermana, a la gente. Cuidado como lo tratás, porque el obrero de hoy puede ser tu jefe mañana. Y ese pensamiento es aspiracional, ¿sí? Porque nosotros los argentinos pensamos de esa manera. Pensamos que hoy puede ser que estés en pobreza, pero mañana, guarda conmigo, ¿cierto? Yo les voy a enseñar uno, chicas. Quiero que me muestren así sus manos, a ver a las mujeres, muéstrenme las manos. ¿Les están viendo los hombres las manos ahí? Bueno, mi refrán dice así, manos callosas, manos honrosas. A ver cómo están tus manos. ¿Hay callos ahí? Miren las manos de las mujeres, chicos, cuando las elijan. Miren sus manitos, porque así como estén sus manitos, así te van a tratar cuando estén casados. Entonces, usted tiene que ver, manos callosas, manos honrosas. Amén. Y dijimos que tenemos que reemplazar pensamientos, pero para reemplazar los pensamientos tiene que haber una acción, ¿cierto? Pensar. Yo quiero que vos pienses ahora en todas las conductas inapropiadas que tenés. A ver, ¿cuáles son las conductas inapropiadas que tenés? Llegás a algún lugar, te levantás en casa. Nosotros tenemos una hija que no la criamos nosotros, entonces ahora estamos muy atentos en dejarles muchas enseñanzas para que ella tenga recursos cuando le toque ser ella la que esté en el mismo lugar que nosotros, siendo esposa, siendo mamá, siendo una ciudadana. Entonces, cada vez que se levanta, nosotros le decimos, la saludamos, le decimos, hola Brisa. Y bueno, entonces ella como no tenía alguien que le enseñe, ella primero decía, hola.
decíamos nosotros con su papá. ¿Qué? Hola. Ah. Hola, ma. Hola, Brisa. Hola, pa. Hola, Brisa. ¿Por qué le estamos enseñando que tenga una conducta buena? Que cuando ella llega a un lugar no pase desapercibida. Odio eso, no me gusta. Voy al súper y saludo a todo el mundo, ¿cierto? Tenés que entrar y saludas a quién primero. Al guardia. Hola, buenos días. Sí, porque tienen que cambiar las conductas. Por eso yo te pregunté, pensá en las conductas inapropiadas que podés tener. Ayúdenme a ver qué otra conducta puede ser inapropiada. Claro, es la que yo estaba diciendo recién, no saludar. ¿Sí? ¿Qué otra más? ¿Qué otra conducta? Llegar tarde. No decir gracias. A ver, Nico. Levantarse de la mesa, qué inapropiado, ¿cierto? Qué vergüenza. Uno tiene que ser educado. Si uno está en la mesa compartiendo con todos, tiene que por lo menos hablar de algo, el tiempo. A ver cómo estuvo. Saque charlas, lindas charlas en la mesa. El celular, ¿ves? Es inapropiado, ¿cierto? Por ejemplo, ayer nosotros estuvimos con alguien importante de nuestra provincia. Y había alguien con celular ahí, solo el que sacaba la foto, ¿cierto? Y los demás, ¿qué estábamos haciendo? Escuchando. Entonces lo mismo, no tenemos que olvidarlo en casa. En casa también tenemos que aprender a hacer lo mismo. Usted no sabe las cantidades de veces que mi esposo me llama, me habla y me dice todo el tiempo que me ama. Qué cursi es el pastor, ¿cierto? Qué cursi, pero ¿saben qué? Ha logrado que esa conducta hacia mí me ayude a pensar correctamente en los momentos de crisis, cuando estoy enojada y furiosa. Y me acuerdo que mi esposo es un esposo bueno, entonces digo, lo voy a perdonar porque soy cristiana. Lo voy a perdonar porque soy cristiana. Amén. ¿O dónde quiere usar usted la palabra de Dios? ¿A dónde la quiere usar? ¿Acá en la iglesia donde todo, sí, aleluya, aleluya? No, úsenla. A la palabra es una herramienta para el matrimonio, es una herramienta para la crianza, es una herramienta para nuestra cultura. Tomarse demasiado confianza. Vos tenés un jefe, ¿lo tratás como un amigo a tu jefe? Inapropiado. No hay que tratar al jefe como si fuera tu amigo. Yo a mis hijos hasta el día de hoy le digo, hijos, solamente vamos a ser buenos amigos el día que te vayas de la casa. Hasta en ese entonces vas a pasar a ser mi amigo. Pero antes, siempre vas a ser hijo. Siempre vas a tener que respetar lo que decimos nosotros en casa como padre o como madre. Amén. No hay amistad entre los hijos y los padres. Les guste o no. ¿Sí? Tiene que ser apropiada la conducta que tenemos como padres y los hijos como hijos. Amén. No tomarse la confianza. Ay, no, porque es mi papá y le puedo decir lo que quiera. No, mi amor. No podés hacer. Con tu jefe tampoco, hijo. No se hace. Si vos haces eso con tu jefe, al primero que van a echar del trabajo va a ser a usted, si tiene esa conducta inapropiada. Amén. Fíjense entonces todo lo que tenemos que reemplazar. Muchos pensamientos, ¿cierto? Así que te voy a invitar a que te pongas de pie ahí para que pensemos mientras ellos cantan y adoran. Nosotros nos vamos a dedicar a pensar, Señor, ¿qué tengo que cambiar? Quiero ser el mejor
mejor en la escuela, pero me voy a acostar a las 3 de la mañana. Y no vas a ser el mejor. Quiero ser el mejor empresario, pero no tengo buenas conductas, no pienso bien, no tengo un buen pensamiento de Dios. Difícil que lo logres.